quiero en esta tarde compartir esta breve enseñanza que se titula Sirviendo de noche y de día. Vamos a ir ahí al libro de Lucas, en el capítulo 2, versículos del 36 al 38, hermanas. Ahí busquen en sus Biblias, si tienen ahí cerquita, busquen sus Biblias y vamos a leer estos versículos. Dice ahí en el versículo 36, estaba también ahí Ana profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo sirviendo de noche y de día, con ayunos y oraciones. Esta, presentándose de la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Vamos a orar, hermanas. Bendito Dios y Padre, gracias te damos en esta tarde porque eres bueno. Te agradecemos, Dios, por esta oportunidad que tú nos das. Mi Dios, te rogamos que esta enseñanza pueda traer bendición a nuestras vidas y hablar a nuestros corazones. Te lo ruego, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanas, y pues como hemos visto, vamos a ver a esta mujer llamada Ana. El título de la enseñanza es Sirviendo de noche y de día. Esto nos habla, hermanas, de tiempo. Nos habla de permanencia, nos habla de 24 horas. Nos habla de un servicio que era continuo. Y para irnos un poquito más a situar en el momento en que ella vivió en este pasaje, nos habla de que ella estuvo viviendo en ese tiempo en el que le tocó vivir un poco de esos 400 años de silencio que Dios había tenido para con el pueblo de Israel. Nos habla de que cuando el Señor Jesús nació, muy pocas personas en Israel lo reconocieron como el Mesías prometido. Recordemos que Daniel ya había profetizado su venida, ahí en Daniel 9, 24 al 27, lo pueden buscar más adelante. Y vamos a ver también que había una gran expectativa. En ese momento muchas se preguntaban, inclusive cuando Juan el Bautista comenzó su ministerio, se preguntaba mucha gente, ¿será este el Cristo? Y vemos que irónicamente, hermanas, aunque muchos lo esperaban, muchos esperaban su venida, no lo reconocieron porque sus expectativas eran muy altas o eran muy diferentes a lo que la palabra de Dios decía. Esperaban ellos un líder político, un líder militar, un rey conquistador que los librara del yugo romano. Dios mismo cerró el entendimiento de muchos sabios y de muchos entendidos para revelarlo a humildes pastores, para revelarlo a José, a María o a Simeón y en este caso pues Ana, ¿verdad? Vamos a ver cómo Dios también se lo reveló a ella. Ana significa gracia, ¿verdad? Gracia es un bonito nombre y este pasaje, hermana, aunque consta solamente de 3 versículos, que son los que acabamos de leer, son suficientes para ver que era una mujer genuina, era una mujer extraordinaria. Vemos la importancia de su vida, su testimonio, ¿verdad? En la casa de Dios y vamos a ver algunas cualidades de las que nos habla la palabra de Dios. Dice aquí que ella era profetisa, hija de Fanuel. Este palabra de ser profetisa no es porque Dios le revelara a ella como lo reveló a Isaías o a Daniel o a Jeremías, sino que era una mujer que tenía el hábito de proclamar la verdad de la palabra de Dios a otros y por eso se le llama profetisa. Dice que ella era profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser.
La tribu de Aser era una tribu que había venido del norte. Y venía ella dentro de ese remanente fiel. Habían llegado a la tribu del sur, a Judá. Y vemos que ella, al venirse de aquel lugar, perdió su herencia. Venía pobre, ¿verdad? Había perdido su herencia, pero también se conocía que la tribu de Aser era una tribu que venía de costumbres paganas, de costumbres de apostasía, costumbres que venían muy contaminadas, ¿verdad? Pero vemos ahí, hermanas, que a pesar de todo y a pesar de la situación que ella vivía en su familia, ella mantenía la fe. Y tal vez tú seas la única en tu casa que conoces de Dios, o tal vez seas tú la primera que empezó en la fe y que venías de situación difícil, pues ella así venía de una situación difícil en su familia, de haber andado de aquí para allá, y bueno, pero vemos aquí, hermanas, que otra de las cualidades de ella es que era de edad muy avanzada, ¿verdad? Yo pienso que más de 100 años, según lo que aquí nos dice, ¿verdad? Aproximadamente más de 100 años. Ella vivió con su esposo solamente 7 años. Vivió la tragedia de ver a su esposo que había muerto y teniendo 7 años de casada. Dice que no se apartaba del templo y servía de noche y de día. No se apartaba del templo. Dice que con ayunos y oraciones. Es decir, ella tenía una relación muy íntima con Dios. El orar, hermanas, nos trae esa relación íntima con Dios. Dios le cumplió a ella un deseo que ella tenía. El encuentro tan esperado que Dios seguramente orquestó, ¿verdad? Ya que la palabra de Dios dice que presentándose en la misma hora, esto no fue una casualidad. Dios acomodó todas las cosas para que ella en ese momento estuviera cuando Simeón sostenía en sus brazos a ese hermoso y pequeño niño. Y dice que ella tenía ese gozo de hablar del niño a todos los que esperaban la redención de Dios por medio de el Mesías. Como primer punto, hermanas, quiero darte este primer punto en este pasaje. Y el primer punto, hermanas, que quiero darte es mantente fiel. Mantente fiel. Y hay una frase que a mí me llamó mucho la atención en este pasaje que dice, y no se apartaba. No se apartaba. ¿Recuerdas algo que hayas esperado por muchos años? ¿Cuántos años has esperado? Tal vez la llegada de un hijo. Tal vez la salvación de un ser querido. No sé, las señoritas, ¿verdad? A lo mejor han esperado por años el príncipe azul, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo has esperado porque tu matrimonio se restablezca, porque se restaure ese matrimonio? O tal vez has orado muchos años porque un hijo se ha apartado de Dios. Has esperado tal vez mucho tiempo porque tus vecinas se acerquen a Dios, tus compañeras de trabajo. ¿Cuánto tiempo has esperado, hermana? ¿Sabes que la espera no es fácil? No es fácil porque el corazón se puede llegar a desalentar, se puede llegar a impacientar. La palabra de Dios nos dice ahí en Proverbios 13:12, la esperanza que se demora es tormento del corazón. Hermana, sigue poniendo tu confianza en Él de día y de noche. No dejes de poner tu confianza. ¿Cuánto? 24 horas al día. ¿Por cuántos años tendrás que esperar? No lo sabemos. Pero lo que sí sabemos, hermanas, que
debemos esperar. Sea que sea en la noche, cuando todo está oscuro o está en tinieblas, o sea en el día, cuando todo brille y esté soleado, esté bonito. Pero tenemos que esperar en Él. ¿Sabes que no es fácil mantenerse fiel por muchos años en una iglesia o en un ministerio? O no es fácil, hermana. Sirviendo a Dios, mucho menos. ¿Sí? Es bonito cuando has permanecido por muchos años en tu iglesia, pero es más hermoso cuando has permanecido por muchos años y te has mantenido sirviéndole constantemente. Qué hermoso, hermanas, qué hermoso es eso, mantenerse constantemente sirviendo a Dios. Fíjense, hermanas, que Ana, hermanas, sirvió sin importar las circunstancias que había en su vida. Ana nunca perdió la esperanza. Vemos cuántos años, hermanas, 100 años. Yo creo que ni tú y yo vamos a durar 100 años. Pero los años que Dios nos permite, hermanas, sirvámosle. Ana le sirvió con esposo o sin él. Le sirvió con sustento o sin sustento. Recuerden que había perdido su herencia. Le sirvió con juventud, porque algún día fue joven. Y le sirvió sin juventud, ahora que era anciana. Le sirvió con hijos, no sabemos si los tuvo. Le sirvió sin ellos, con hijos o sin hijos. Con una iglesia fiel o sin ella. Recuerden que el tiempo en el que ella vivió, la iglesia no era lo más hermoso. Cristo mismo dijo que había sepulcros blanqueados, había fariseos que estaban ahí, escribas que no hacían lo que Dios quería. Se mantuvo, hermana, fiel con críticas o sin críticas. Se mantuvo fiel con fuerza o sin fuerzas. Tal vez hubo tiempo en que ella tuvo mucha fuerza y tal vez hubo ahora que con sus 100 años ya no tenía fuerzas. Se mantuvo fiel enferma o sana. Se mantuvo fiel, hermanas, porque para ella Dios fue su esposo, Dios fue su sustento, Dios fue su juventud, Dios fue sus hijos, Dios fue su iglesia. Para ella Dios fue su todo. Su servicio, hermanas, no estaba condicionado a sus circunstancias. Su servicio siempre estuvo condicionado a las circunstancias que el Dios soberano ponía en su vida. Y hermanas, eso la mantuvo fiel por más de 100 años, hermanas, por más de 100 años, y no se apartaba, como dice este pasaje. En el segundo punto, hermanas, vamos a ver que le sirvió con gozo. Sírvele con gozo, hermanas. Número 1, mantente fiel. Número 2, sírvele con gozo. Sírvele con alegría. Todos los años de su servicio, hermanas, Ana se mantuvo gozosa, con una esperanza, con una expectativa y con una diligencia, haciendo lo que a ella le correspondía, con amor. Cuando Dios se le reveló a través de ese pequeño bebé, su gozo fue mayor, su gozo de estarlo esperando, su gozo de estarlo anhelando por años y años y años. Ese día se cumplieron. Dios le cumplió esa hermosa bendición de ver a ese niño. Y no era cualquier niño, hermanas, era un niño precioso, era el Emmanuel, el Dios con nosotros, era el Verbo encarnado, era Jesús el Salvador, era el Príncipe de paz, el Salvador del mundo, aquel que siendo rico se hizo pobre, para que nosotros con su pobreza fuéramos enriquecidos.
Hermana, ¿a quién le sirves? ¿A un pastor? ¿A una iglesia? ¿A una femenil? ¿A quién le sirves? ¿A un misionero? ¿A quién le sirves, hermana? Sírvele a Dios. Sírvele al Señor. No importa tus circunstancias. No importa si tú eres la única en tu familia. No importa si no ves la respuesta de Dios y pasan años y años y años y no ves la respuesta de Dios. Sírvele con gozo. Ella se mantuvo gozosa sirviendo a Dios de una manera que la mantuvo firme, que la mantuvo gozosa. Porque déjame decirte, hermana, que todo servicio en el Señor, así sea un vaso de agua, dice la palabra de Dios, que tiene su recompensa. Y todo, hermana, todo servicio cuando se hace para Dios, se convierte en adoración cuando lo hacemos para Él. Todo ese servicio de más de 100 años de Ana se volvió en adoración cuando vio cara a cara al que era su Salvador. Hermana, no desperdicies tu vida, sírvele. ¿Cuántos años vas a vivir? ¿Cuántos años van a pasar? ¿Cuántos años vas a esperar? Sírvele a Él. Es triste ver, hermanas, que vemos a muchas hermanas dejar de servir. A través de todos estos años he conocido hermanas muy fieles que me han enseñado a vivir la vida así, sirviendo. Las veo ahora ya ancianas, muchas ya no tienen fuerzas, pero siguen orando, siguen ayunando, siguen siendo fieles a los cultos de oración, que muchas de nosotras a veces no lo somos. Pero déjame decirte, hermanas, que es hermoso cuando nos mantenemos fieles, sirviendo a nuestro Dios. En ese pasaje tan hermoso que ustedes escogieron, ahí en el libro de Romanos 12, 11, vamos a buscarlo, hermanas, para terminar. Romanos 12. Vamos a buscar ahí en sus Biblias. Dice ahí la palabra de Dios. Romanos 12, 11 y 12. Son muy hermosos estos pasajes. Dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación y constantes en la oración. Esta fue la vida de Ana. Yo creo que este pasaje ella todavía ni siquiera lo llegó a ver, pero se mantuvo fiel, se mantuvo gozosa, sirviendo de noche y de día. Te invito, hermana, que nunca dejes de servir. Nunca dejes de servir. Haya respuesta o no haya respuesta. Estén contigo o no lo estén. Esté tu familia o no lo esté. Sírvele al Señor. Ana pasó por circunstancias difíciles y sin embargo siguió buscando a Dios hasta que Él completó ese hermoso y precioso promesa y regalo que le dio de poder ver cara a cara a ese precioso niño. Nosotros tenemos la promesa de un día llegar a verle cara a cara y estar con Él, y eso va a ser el gozo más grande, va a ser lo más precioso que nosotros vamos a poder ver. Hermana, que Dios te bendiga, y espero que esta enseñanza, así como a mí, haya sido de bendición. Dios te bendiga.